Vamos a comenzar con la palabra de oración y me gustaría que tuviera la participación esta noche. Neus, ¿te gustaría orar esta noche para comenzar la reunión? Muy bien, oremos pues. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos aquí reunidos para honrar tu nombre y para meditar en tu palabra, Señor. Acércanos a ti esta noche y te pido que bendigas este grupo, esta iglesia, Señor, que nos acompañes, que nos des de tu don, Señor. Y te pido especialmente por las cosas que están pasando, Señor, para que tú seas el que controles todo, el que dirijas todas las cosas, todas las personas que están sufriendo y lo están pasando mal, para que tú las consueles y nos ayudes a nosotros a ser sensibles y a poder estar con las personas que sufren. Te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Neus, por acompañarnos Amén. en la oración. Vamos a comenzar meditando en este corto pensamiento y lo hacemos inspirados en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice, recibiréis, dice la palabra del Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos como cristianos que aguardamos esa bienaventurada promesa, ¿sí?, de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, más en un mundo tan convulsionado, como ya lo expresabas, Neus, en la oración. Y aguardamos la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesús no puede venir sin que antes se cumpla esa gran promesa, y es el derramamiento del Espíritu Santo. Diríamos, ese segundo Pentecostés que se producirá sobre la tierra, pero en una plenitud que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Entonces, al leer Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que la comisión del Evangelio envuelve mucho más que solo decir a otros que el Señor Jesús está pronto en regresar. Incluye esa promesa del cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, pero es necesario que haya esa convicción en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, ¿sí? Desafortunadamente, algunas personas esperan que el derramamiento del Espíritu Santo suceda antes de tomar parte en la ganancia de las almas. Es decir, que se nos hace una exhortación por medio del Espíritu y profecía, y es a que nos pongamos en sintonía con el Señor cada día y que Él pueda producir en nosotros ese querer, ese hacer del cual habla el apóstol Pablo, para compartir estas buenas nuevas, porque de esa manera apresuramos eso que está prometido, porque así lo expresó también el apóstol Pedro cuando dijo que debemos apresurarnos, ¿sí?, para que se produzca esa promesa. ¿Sí? Nosotros tenemos que alinearnos con el Señor para que se produzca esa promesa. Sin embargo, se nos ha dicho que ese día nunca vendrá hasta que tomemos parte. Nosotros no estamos esperando al Espíritu Santo, se nos pregunta. Él nos está esperando a nosotros. El Espíritu Santo espera por nosotros como iglesia, que reclamemos esa promesa y nos pongamos en sintonía con Él, tal como ya nos ha dicho el Señor en su palabra, como se lo dijo a los discípulos, y hoy nos lo repite a nosotros por medio de estas palabras, para que se produzca su advenimiento a la tierra. El Señor les bendiga. Con estas palabras damos inicio a
a la Iglesia Encuentro. Bienvenidos. Gracias, Mari, por esa introducción. Estamos llegando al final de la historia. Qué cosas están pasando tantas este año, el pasado, están ocurriendo. Qué bonito ese segundo Pentecostés que mencionas, que lo marcará la diferencia, ¿no? En eso estamos y por eso nos reunimos y en eso creemos. Y eso va a cambiar el mundo y todavía es inexplicable. Y algo de esto vamos a tratar de comprender hoy. Vamos a hacer una breve oración para introducirnos en la reflexión de hoy. Padre querido, por favor, acompáñanos en este viaje hacia el pasado para comprender bien nuestro presente. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Bueno, ya sabéis que aquí me gusta precisamente esta alegría, que luego os preguntaré por qué está ahí, ¿no? Ese perrito alegre, por qué está ahí. Bien, vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, 7 al 11. Pero antes vamos a tratar de pincelar esta carta que nos ha escrito Pablo, la hemos rescatado, es una letra a mano, nos ha escrito desde el pasado, nos dice, procurad con diligencia, con diligencia, le está escribiendo a Timoteo, Pablo, le está dando un consejo muy importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que se puede usar la Biblia mal, equivocadamente, que usa bien la palabra de verdad, le dice a Timoteo, por lo tanto existe una posibilidad de que no sea bien usada la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver brevemente algo muy importante a la hora de nuestro estudio devocional con la Escritura y de nuestra comunidad. Este hombre que veis aquí, David Hume, que nace en Edimburgo, Escocia, el 7 de mayo de 1711. Él nos va a dar unas pistas interesantísimas porque Dios ha creado al ser humano, independientemente de que éste le elija o no en su vida, con la potencia y la capacidad de desarrollarse y de crear cosas. En su libro fantástico, Investigación sobre el entendimiento humano, David Hume, que es el padre de lo que se ha considerado el empirismo, el escepticismo, etc., vamos a encontrar algo muy interesante. En el razonamiento hay un principio de causalidad, es decir, las cosas suceden por causas, lo llamamos así, es decir, algo ha sucedido y tiene una causa, razonamos, ¿vale? Este proceso, para Hume, establece una diferencia muy clara entre las ideas y los hechos, lo que él llama impresiones e ideas. Es decir, él entiende que todo conocimiento proviene de una percepción. Por ejemplo, si yo hablo del color azul de una forma teórica y no hemos visto el color azul, no nos dice, no entendemos bien, pero cuando vemos algo azul comprendemos, se ha producido una impresión. Para Hume, el conocimiento tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la percepción, y esa parte de las ideas tienen que plasmarse en hechos para lograr un conocimiento. Y en la historia de los niños, de todos que hemos visto en Hebreos, ha aparecido esta idea, es decir, que los hechos pasados se repetirán en el futuro. Es decir, las situaciones que se han dado en el pasado, entendemos que se dan en el futuro, o se van a dar. Pero claro, esto es una expectativa frente a la causalidad. Hume dice, bueno, ¿y si no fuera así? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien y que nos va a servir a la hora de acercarnos al estudio personal de nuestras Biblias. Me parecía importante que considerásemos esta parte. La inducción y la deducción. Ya sé que son palabras un poco extrañas, pero he creído que esto nos va a ayudar en la devoción y a comprender a Pablo. Después, en el libro de los Hechos, y esa carta que le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, úsala bien. Y yo quiero usarla bien. Entonces tengo dos formas de acercarme a la Escritura
la inducción o método inductivo y la deducción o método deductivo. Vamos a poner un ejemplo. Hoy veis el sol, ¿verdad? ¿Veis el sol? Entendemos que mañana veremos el sol. Pero ¿podría explotar? Es decir, damos por hecho las cosas del pasado se van a suceder en el futuro. ¿Sí? Pero ahora razonamos. Por ejemplo, tenemos a Sócrates, o a cualquier persona, le ponemos un nombre. Este es Sócrates, ¿sí? Y sabemos que Sócrates es un hombre. Él es un hombre. Y los hombres mueren. Todos morimos. Damos por hecho que todos morimos, damos por hecho que Sócrates es un hombre. Por lo tanto, la conclusión es que Sócrates morirá. ¿Sí? Hemos razonado deductivamente. Sócrates es un hombre, los hombres mueren, luego Sócrates morirá. ¿Sí? Vale. Entonces estos métodos son importantes a la hora de acercarnos a nuestra devoción personal. El método inductivo y el método deductivo. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el primer paso cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, es la observación. Observamos. ¿Qué ves en tu Biblia? ¿Qué ves? En el segundo paso solemos interpretar el significado de lo que estoy leyendo. ¿Qué significa para mí hoy? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué significa? En el tercer paso puedo creer los textos, creer y obrar los textos, es decir, o hacerlos nuestros, aplicarme. ¿Cómo respondo a ese texto? O sea, lo puedo leer desde el punto de vista intelectual y entonces respondo desde el punto de vista intelectual. La Biblia es rica para todos. Pero la he observado, la he interpretado y ahora, ¿cómo la aplicas? ¿Cómo respondes? Cuando observo y voy en la Escritura hacia la interpretación, me pregunto, ¿por qué? Me pregunto, ¿quién es el autor? ¿Por qué? ¿Dónde se escribió? ¿Cuánto ocurre? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Hasta qué medida? Es decir, me pregunto cosas cuando leo el texto, cuando me acerco a la Biblia. Pero claro, mirad algo muy interesante. Entonces, el que más sepa, el más intelectual, el que más razone, más cerca estará de Dios. No. Es decir, a la hora de estudiar la Biblia, estos pasos se deben producir, pero hay una sorpresa, como siempre. Mirad, por ejemplo, esta casa maravillosa, ¿no? Fantástica. ¿Veis? Con su piscina. Bueno, ¿qué veis? ¿La observáis? ¿Qué veis? Nos preguntamos, decimos, deducciones. Viven personas de la farándula, profesionales muy ricos, con mucho dinero, prestigio, tienen una buena calidad de vida. Por lo tanto, he observado, he interpretado y concluyo, en todas esas mansiones la gente vive feliz. Deducción lógica. Muy bien. Pero, ¿es correcta esta conclusión? Si, por ejemplo, entras en la mansión, observamos, investigamos, me hago preguntas de lo que encuentro en esa casa, interiorizo las vidas de ellos, observo su conducta, a lo mejor discuten mucho, los hechos muestran que algunos viven incluso deprimidos, otros van a tener conflictos, otros deudas a pesar de esa casa maravillosa. Conclusión, no puedo concluir que tener una mansión o muchas posesiones me asegurasen la felicidad. No puedo concluirlo. ¿Sí? Estoy haciendo una inducción, ¿vale? ¿Se entiende bien? Es decir, una eisegesis, no exégesis, sino eisegesis. Mi propia interpretación la llevo al texto bíblico. Esto es lo que produce esa confusión y tantos errores. Por eso Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Cuando yo hago una eisegesis, hago mi propia interpretación y luego voy al texto. Yo interpreto que Dios es amor y voy al texto a encontrar Dios es amor. Hago una eisegesis. Pero en la inducción lo que hago es una exégesis de afuera del texto hacia mí. Cojo el texto bíblico, no sé nada,
no sé leer casi, no tengo ni idea, me desnudo ante el texto, me quito los prejuicios, en ese texto bíblico observo, puedo observar, en esa observación interpreto, porque somos seres humanos para interpretar, y Dios quiere así, e incluso para aplicar lo que estoy estudiando, la exégesis, pero Dios va a aparecer, esa es su sorpresa. Por eso cuando yo acudo al texto bíblico de hoy, me imagino, observo que también tenían algunos animales, porque era una comunidad y tendrían sus animales de compañía también, seguro, que estaban en esa reunión que vamos a ver. Así que la exégesis es hacia afuera, es decir, la gran diferencia cuando nos acercamos al texto bíblico está aquí, en que Dios ha inspirado su palabra, pero la ha ido revelando en el tiempo y nosotros la hemos interpretado y usado bien y mal. Por eso a Pablo le preocupa que Timoteo no use bien la palabra de verdad. Y esta es la gran diferencia. Mirad, el cristianismo de este momento tiene que cambiar el mundo. Es decir, la religión griega, el entorno donde ellos viven, es politeísta, creen en muchos dioses. Sin embargo, el cristianismo cree en un solo Dios. La religión griega tiene semidioses. Para el cristianismo es un Dios único todopoderoso. Para la religión griega el hombre es quien crea a Dios, ¿vale? El hombre crea a Dios porque lo necesita. Mientras que en el cristianismo Dios es el que crea al hombre porque lo ama. En la religión griega el hombre tiene que ser justo y el Dios poderoso, fuerte. Júpiter, ¿sí? Zeus. Mientras que en la comparación con el cristianismo la justicia viene de Dios. Obviamente hay imágenes de la religión griega que penetran en el cristianismo porque observamos en el entorno donde vivimos, pero la gran diferencia la está marcando Dios mismo, cambiando el mundo a través de estas personas que no necesitan ser intelectuales, simplemente necesitan recibir el Espíritu de Dios y cambiar el mundo. Ahora realmente Zeus y Júpiter no tienen la misma fuerza que en aquel momento, se han caído ídolos de barro. Así que la humildad es importantísimo, no la dureza. La verdad es revelada por el Espíritu Santo, no la conseguimos por nosotros mismos. Y esto es lo que marca la diferencia. ¿Puedo seguir un método? Claro. Pero al final debo encontrar al Espíritu Santo en cada uno de mis estudios. Vamos al libro de los Hechos y comprender a Hume, David Hume, que dice: las ideas y los hechos. El conocimiento proviene de la percepción. ¿Qué ocurre en esta ciudad, en Troas? Hechos 27 al 11. Tiene que cambiar su viaje porque está siendo perseguido, amenazado de muerte Pablo, tomar su cruz. No son viajes de placer, para él sí, porque servir a Cristo lo es todo. Y viaja a esa ciudad de Troas, veis, ese Asia Menor, y en Troas tiene lugar estos pasajes. Mirad el recorrido que hace de Tarso a Troas, unos 1263 kilómetros. ¿Sí? Leemos así. El primer día de la semana reunidos. Bueno, acompañadme a leerlo, porque aquí se me ha cortado. A ver, si alguien lo tiene, por favor, me ayude. Hechos de los Apóstoles 27:3. El primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. En la estancia superior donde estábamos reunidos había abundantes lámparas. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. A medida que Pablo alargaba su discurso, le iba dominando un profundo sueño. Vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo:
No os inquietéis, todavía sigue con vida. Subió luego, partió el pan y comió, y prolongó su conversación hasta el amanecer. Después se marchó. Gracias, Trajeron Carmen. entonces Sí. al muchacho vivo y se consolaron No poco. Muy bien. Gracias, Carmen, gracias. ¿Sí? Este es el relato. Vale. Observad, interpretar, aplicar, inducir. Obviamente estaba muerto o realmente es un golpe aturdido fuerte, pero no, la Biblia dice que estaba muerto. Observa primero. Tratemos de comprender la escena. La escena no es una escena de tristeza. Cuando leemos la Escritura, casi nunca es una tristeza. Siempre es un motivo de alegría. Pero Dios va a estar siempre presente, vivo y actúa. No necesita de argumentos para existir. La Biblia no está creada para defenderse, para argumentar la existencia de Dios, para tener nosotros que utilizarla para en vez de decir verdades como puños, damos puñetazos, o para utilizarla de forma equivocada. No tiene ese propósito. Este texto, y por eso me gusta imaginar que en esa reunión era muy alegre porque era una semana de oración de Pablo. Es verdad que en su sermón se alargó, porque imaginaos, las lámparas hay muchas lámparas porque es un momento especial y eso produce calor y somnolencia en aquel joven que se duerme. Porque no necesariamente porque Pablo se alarga, sino por ese calor y esa gran asistencia, de ese gran éxito de esa comunidad que tuvo que ser maravilloso. Y al caerse, imaginar la escena, Pablo se abraza sobre él y la escena termina con Eutico vivo. Y ahí debe haber alegría y debe haber animales y debe haber incluso pequeños cais que se alegran porque todo el discurso de Pablo tuvo que ser maravilloso. Dios no necesita de argumentos para existir. Dios no necesita que alguien diga, no, aquí pone esta palabra, estaba muerto, y ahí hay una resurrección de Pablo. Muy bien, estupendo. A lo mejor se cayó, se golpeó, pareció que estaba muerto y realmente revivió o el golpe fue... Bueno, es decir, ¿veis? La deducción y la inducción. Y es muy importante para nuestra vida personal. A Jesús le interesa, ¿qué? Despertar conciencias, más que ganar adeptos. Busca despertar nuestro corazón, ¿sí? Es decir, finalmente, vamos a concluir, ¿vale? Vamos a concluir lo que hemos tratado lo que hemos tratado de decir, ¿vale? Vamos a concluirlo aquí. Es decir, resumiendo, Hume habla desde el escepticismo. No puedo comprender nada, conocer nada que no haya previamente visto o analizado. Damos por sentado que las cosas van a suceder porque han sucedido siempre. Ojo, porque Dios es sorpresa y precisamente cambia las situaciones. El sol va a salir mañana, pero un día no va a salir más, ¿verdad? Es decir, damos por hecho sentado situaciones que se producen porque las analizamos desde el pasado. Pero en la Biblia me puedo encontrar lo contrario, que esa deducción que yo hago del texto, que creo me va a llevar a una conclusión, no sea así y me sorprenda, me interpele, me permee. ¿Sí? Entonces, más allá de Hume, en ese escepticismo que él analiza en la teoría del conocimiento, nosotros creemos que el Espíritu Santo marca una diferencia importante. Y que cuando yo estudio la Biblia y esos pasajes y uso la palabra para bien, como Pablo le aconsejó a Timoteo, debo hacerla desde la exégesis y no desde la eisegesis. Desde la exégesis es, voy al texto desnudo y él me lleve donde me lleve. En la eisegesis yo conduzco al texto y le hago como pretexto decir un contexto que yo me creo.
pero no me dejo permear por el Espíritu Santo. Pablo se encuentra con esto y se encuentra con que toda su vida se desmonta. Todo lo que había pasado en su forma de ver cambió radicalmente. No es que se hizo fanático lo era, sino que el Espíritu Santo lo llevó a nada más y nada menos, tú vas a ser quien ponga la teología a mi vida. Casi nada. ¿Veis? Es una inducción. Y yo te pregunto y termino, y os abro ya paso, os doy paso. ¿Cómo lees? Puedes leer mucho la Escritura, pero ¿cómo la lees? Decía Jesús a esos escribas que tenían delante al Mesías y no lo reconocieron, pero también los seguidores de Jesús no reconocían al Maestro, porque deducían, tiene que ser el Mesías que nos va a liberar de los romanos, tiene que deducirse, tiene que ser el Mesías. ¿Se entiende? Entonces, la situación es comprometida. Si no, voy al texto de forma inductiva que me lleve donde tú quieras llevarme, Señor. Y esa es la conclusión que quiero dejaros para, en esta pequeña breve base para comprender toda la devoción que hagamos de la Escritura. Muy diferente a la lectura de cualquier libro, a la teoría del conocimiento de Hume, superada. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que concretamente a ti y a mí nos va a ir revelando para que apliquemos, usemos bien la palabra, de verdad. Oremos. Padre querido Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos das. Ayúdanos a observarla, interpretarla y aplicarla en nuestra vida. Gracias por este momento en la comunidad, encuentro con mis hermanos, y ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual, que por Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.